tardes compañeras profesoras, mi nombre es Raiza Sansonetti. En esta ocasión voy a hablarles acerca de la celda de auditoría en recursos humanos aplicada al proceso de captación y selección. Tenemos entendido que la auditoría es un proceso que nos permite verificar que los procesos ejecutados en una organización se ejecuten efectivamente según las normas jurídicas que aplican en el territorio nacional, según la actividad que la empresa ejecute y también según las propias normas que tenga la empresa como política interna, acorde a su sistema de gestión de la calidad, que es algo común en las grandes y medianas empresas en la actualidad, sobre todo en un mundo tan competitivo empresarialmente hablando como lo es el mundo actual. Entonces tenemos que la celda de auditoría es una herramienta que nos permite visualizar un proceso fase por fase, detallando las actividades ejecutadas en cada una de esas fases y permitiendo asociar a cada una de esas actividades una prueba, evidencia o soporte que permita evidenciar, valga la redundancia, la trazabilidad del proceso. Y la trazabilidad se refiere justamente a lo que hace el proceso auditable, los soportes que permiten dejar un recorrido o un camino que cualquier persona externa a la organización que quiera venir a consultar sobre ella puede entender los procesos ejecutados por la misma. Tenemos entonces que aplicado al proceso de selección y captación de recursos humanos un diagrama de flujo que lo explica gráficamente. Sin embargo, vamos a pasar directamente a lo que es la celda de auditoría aplicada al proceso de captación y selección. Tenemos que la primera fase es el análisis de necesidades. Este consiste en un estudio sobre si existe deficiencia en un proceso de trabajo y si su causa está influenciada por un déficit de personal. La evidencia o la prueba de esta fase a aplicar serían los indicadores de gestión o un informe de gestión para un periodo determinado donde exista cierta ausencia o déficit de personal, donde pueda evaluarse el impacto del déficit de personal sobre justamente un área de trabajo que tenga una carencia de un determinado puesto. El objetivo o la meta de esta fase sería determinar la necesidad real de la captación del personal. Para pasar a la segunda fase, que sería la solicitud de ingreso de personal, que es esa fase donde la unidad de la organización que requiere el personal hace la solicitud ante la gerencia o el departamento de talento humano o recursos humanos a través de un formato de requisición de personal, que sería la evidencia o la prueba, cuyo objeto es iniciar trámites administrativos para la captación y selección de nuevo ingreso. De allí da origen a un análisis de fuentes de captación, que sería la tercera fase del proceso de captación y selección, que es un estudio de los métodos que se utilizarán para proceder a la captación del personal, definiendo si va a ser interno o externo. En el caso de que en la mayoría de las veces sea interno o externo, pues entonces un archivo de personal elegible o de personal que haya participado en anteriores procesos de selección, que le quede a la organización. Normalmente las empresas actuales lo hacen. Y esto con el objetivo de definir el método de captación más idóneo según el perfil buscado y la necesidad de la unidad solicitante. La evidencia sería ese listado de personal elegible o el archivo del personal participante en otros procesos. La cuarta fase sería la comparación de currículum vitae o resúmenes curriculares. Es el contraste de perfiles de personal inicialmente idóneo para el cargo vacante. A través de allí se va configurando el perfil según del candidato o de los candidatos que se pueden escoger inicialmente para el proceso de captación, según el perfil que requiere el cargo, las habilidades, el título universitario, la profesión, entre otros. La evidencia de la prueba tiene los resúmenes curriculares del personal elegible en el paso anterior, y el objetivo de la meta es configurar una plantilla de candidatos iniciales para ocupar el puesto vacante. Una vez seleccionados los posibles candidatos, con la comparación de currículum vitae, se procede a una aplicación de pruebas psicotécnicas, donde a ese personal se le aplican pruebas para confirmar habilidades y destrezas planteadas en esos resúmenes curriculares. La evidencia de las pruebas serían los test psicotécnicos o pruebas prácticas aplicadas a ese personal, y el objetivo de la meta es la evaluación de habilidades y destrezas en función al cargo a desempeñar. La sexta fase es una entrevista personal, que una vez superada la fase de la aplicación de pruebas psicotécnicas, dependiendo de su aprobación o no, se reduce la cantidad de candidatos elegibles, y en esa entrevista se plantean en términos generales lo que es la actividad de la empresa, los objetivos de la misma, las funciones básicas del cargo, y lo que se busca es conocer al individuo personalmente, su facilidad de expresión, sus aptitudes, sus actitudes, su presentación física, entre otros. La evidencia de la prueba sería el cuestionario de entrevista, que sería bajo un esquema generalizado.
El objetivo de la meta es indagar en características personales de los participantes en el proceso de captación y selección. Posteriormente se vuelven a reducir la cantidad de candidatos posibles y se pasa a la última fase, que es una entrevista con el jefe inmediato, que es la segunda fase del proceso de entrevistas para continuar con el descarte de los candidatos, y el objeto es justamente definir a través de temas claves del puesto de trabajo, del proceso que se va a encargar la nueva persona, el candidato definitivo para ocupar el cargo vacante. Nuevamente la evidencia sería un cuestionario de entrevista. La octava fase sería la solicitud de documentación a ese candidato elegido finalmente. La evidencia de la prueba de esta fase del proceso sería los documentos a entregar por el candidato para proceder al proceso de ingreso formal a la organización. Sería que si el RIF, el registro militar, los soportes del currículum vitae, entre otros. El objetivo y la meta es recibir documentación pertinente al proceso de ingreso y selección de personal. El noveno paso sería el estudio de seguridad, que consiste en que al recibir los soportes del currículum vitae, del resumen curricular de la persona, se proceda a la confirmación de la velocidad de los soportes presentados. La evidencia de la prueba sería el registro en el archivo de la empresa, y el objetivo de la meta sería confirmar la veracidad de los soportes presentados por el candidato seleccionado. La décima fase es la solicitud de dotación de personal, que es la realización de la solicitud respectiva tanto almacén, si corresponde, de los implementos básicos de seguridad o de las herramientas de trabajo para el individuo. Se realiza a través de un formato de recepción de dotación de personal, que será la evidencia de la prueba, y el objetivo sería entregar al nuevo ingreso su implemento de trabajo según las normas laborales, jurídicas y de calidad que se aplican en la empresa. La onceava parte del proceso sería la firma del contrato, donde se definen los términos de la naturaleza de la relación laboral. La evidencia sería el contrato de trabajo, la constancia en el registro, en el Seguro Social, y el objetivo y la meta es definir términos propios de la naturaleza de la relación laboral, formalizando el ingreso del nuevo trabajador. El doceavo paso sería la inclusión en el sistema interno, que se define en incluir al trabajador en la fuerza laboral, en el sistema de nómina. Sería la evidencia del número de registro en el sistema interno y en la fuerza laboral actualizada. El total de efectividad del ingreso del trabajador es el objetivo en esta fase. Por último, la inducción, que consiste en el recorrido del trabajador por las instalaciones de la organización, y todo lo que es el proceso de sociabilización y de integración del individuo a su puesto de trabajo. Por supuesto, también conlleva la notificación de riesgos en lo que es la parte de seguridad laboral, por lo cual la evidencia de la prueba sería la notificación de riesgos y la constancia de inducción. El objetivo y la meta es incorporar efectivamente al nuevo trabajador conforme a la necesidad planteada inicialmente. Con eso tenemos entonces un proceso, una celda de auditoría. Podemos observar aquí formatos mencionados en lo que son las evidencias o las pruebas del proceso de selección y captación, y el objeto es justamente ese: hacer el proceso auditable, que cada paso lleve un registro y que permita verificar que la calidad fue aplicada en el proceso de organización, al ser el talento humano el motor más importante de las empresas en la actualidad, y que deben seleccionarse acorde a las políticas que la empresa maneja. Muchas gracias por su atención, hasta una nueva oportunidad.